Entity Data Podcast. ¿Sabías que parte del éxito de una compañía depende de que su estrategia esté basada en datos? ¿Y que esto garantiza decisiones de negocio más acertadas y optimización de recursos? Estás escuchando La Odisea Data Driven, un podcast de NTT Data donde, de la mano de Nerea Rubio, manager de Data Strategy, analizamos los factores clave en el viaje hacia organizaciones basadas en datos y en la inteligencia artificial. El capítulo de hoy se titula CDO Journey o el camino del héroe. Tenemos la inmensa suerte de contar con un gurú de la estrategia del dato en NTT Data, mi compañero Toni Rodríguez, y Sara Puig, ambos con experiencia en este campo. Me gustaría arrancar de nuevo con una pregunta. El mayor cambio es que ahora se pivota en torno a negocio, teniendo a IT como palanca. ¿Cuáles son los retos de este cambio de paradigma? Bueno, antes de nada, agradecerte la introducción, Nerea. Y pues es una buena pregunta, porque al final acaba consolidando de alguna manera el objetivo principal del CDO Journey, de lo que es la estrategia de datos, y es alinear precisamente esta estrategia de datos con la estrategia de negocio de las compañías. Históricamente, la figura del CDO nace del área de sistemas, con la necesidad que tiene el CIO de traspasar la responsabilidad del dato, de la calidad, de la nomenclatura, de lo que significa el dato, a las áreas de negocio, porque al final los datos están para y pos generar valor a la compañía, para que las áreas de negocio se beneficien de él. Y creo que tiene todo el sentido de que sean las propias áreas de negocio las que gobiernen ese dato, las que tengan la responsabilidad. Como todo esto no pasa de 0 a 100, ni se hacen las cosas y los cambios y las transformaciones importantes en un día, el CIO asumió en su momento el rol de potenciar esta figura del CDO, ya además desde una vertiente tecnológica, pero tenía todo el sentido que acabase derivando en una responsabilidad de las áreas de negocio. Ahora cada vez más los CDOs nacen de las áreas de negocio y no de las áreas de sistemas, porque son los que conocen el dato, conocen el valor que el dato ha aportado a la organización. Son capaces de utilizarlo precisamente para alinearlo con sus propias estrategias de negocio. Yo creo que ha sido la evolución lógica, pero que, claro, como toda evolución, necesitaba un camino por recorrer. ¿Es un enfoque distinto de hacer las cosas? Yo creo que más que enfoque distinto, vuelvo a lo mismo, es una evolución. La esencia sigue siendo la misma. La diferencia está en que no el dato o no la tecnología como palanca del dato, estancado en la parte tecnológica, sino desde la propia área de negocio. Volvemos un poco a lo mismo que comentábamos. Las áreas de negocio conocen la información, son las que definen su estrategia de negocio, de crecimiento de la compañía, y tienen que hacerlo con datos, porque ese es su principal activo. De esa manera cubren el end-to-end, empiezan a ser autónomos. También lo que estaba pasando en algunas organizaciones es haber utilizado la figura del CDO, o que la figura del CDO estuviese en el propio equipo de sistemas, sirvió muy bien para dinamizar y entrar en la dinámica de construir la estrategia para la compañía, pero ya en un formato más run, el propio equipo de sistemas o el propio CDO con esta vertiente tecnológica quedaba encorsetado. Se perdía flexibilidad, se perdía escalabilidad. Todo lo asociado a la IA, que también lo introducías en la pregunta, creo que ha sido la palanca que ha acabado de romper la baraja en esta partida, ¿vale? Porque al final dices, oye, ¿de qué va la IA? Pues va de cómo podemos utilizar los datos para generar nuevas tendencias, para generar nuevos algoritmos, etcétera, etcétera. La componente técnica ya la suelen tener las compañías. Es el área de negocio las que tiene la mente, el conocimiento más abierto, más orientado a cómo debe hacerlo. Al aplicar inteligencia artificial, usar tanto la inteligencia artificial, la sensación, ¿no?, es que plantea nuevos escenarios estratégicos. Sara, ¿algún ejemplo que estés viviendo de la aplicación de IA y esa calidad de los datos, esa seguridad, esa necesidad de que el dato sea
de confianza y fiable? Bueno, pues sí, o sea, de alguna manera, hilando con lo que decía Tony, ¿no? Ese reto que ahora tiene el negocio, ¿no? Porque utiliza el dato y a través de los casos de uso de inteligencia artificial, de alguna manera, el negocio se va dando cuenta de que el dato le sirve para poder contestar a sus preguntas, ¿vale? Claro, de alguna manera hacemos esa transición al negocio, el negocio se empieza a empoderar de la necesidad de que el dato esté de calidad, de que el dato sea seguro, etcétera, pero es verdad que luego tenemos que retroceder, ¿no? Yo creo que nos hemos ido o estamos yendo hacia el escenario de pasar toda la responsabilidad de negocio. Tecnología se está quedando de alguna manera separada, ¿vale? Y tenemos que volver a unir, ¿vale? Y creo que con la aplicación de casos de uso de inteligencia artificial podemos volver a unir esos dos mundos. Hay una parte que has mencionado que me llama la atención, porque sí que hablamos que la figura del CDO ahora está en negocio, pero como muchos de ellos vienen de IT o tienen cierto conocimiento, sobre todo en la parte tecnológica, creo que a nivel de uso de la tecnología estamos ganando posicionamiento en negocio porque lo conocen. Sin embargo, es cierto que las áreas de IT a veces es esa sensación, ¿no?, de pérdida de poder, que no sé ahí si veis que hay un cambio de responsabilidades, porque también tenemos la figura del CTO, que también ayuda a que esta transformación tenga sentido. ¿Cómo veis en torno a las personas estas estrategias que se van definiendo? Bueno, a ver, realmente lo que tenemos que ver, o ya ha salido se está generando esa figura, ¿no?, que está, esos data scientists, ¿no?, que están entre negocio y tecnología, ¿vale? Esa figura más central en la que puede hacer de puente entre unos y otros, ¿vale? Y bueno, de alguna manera es verdad que la tecnología empieza a ser, hay cierta tecnología que empieza a ser una commodity, ¿no? Lo que decimos, ostras, pues todo lo que es que el dato que sea de calidad, que el dato sea seguro, ¿no?, que el dato esté metadatado, etcétera. De alguna manera todo eso tiene que pasar ya para que el negocio pueda activar lo que son el uso del dato, esos casos de uso, sobre todo de inteligencia artificial, para que les sean beneficiosos, ¿no? Y por lo tanto, sí que es verdad que tecnología queda como, o parte de tecnología puede quedar más como una commodity, pero sí que empiezan a salir aquellos perfiles más híbridos, ¿no?, que pueden hacer de puente entre unos y otros. Bueno, y además, este punto yo creo que confirma lo que alguna de los apartados que introducía, es en cuanto a entender también que lo que es el viaje del dato, la estrategia de datos para la compañía, no es análogo a lo que es el viaje del héroe o el camino del héroe, de algo que puede hacer solo el CDO, aislado de la realidad, con sus conocimientos más técnicos o funcionales, sino al final es un camino que debe recorrer la compañía y al final se van generando a veces triunviratos de lo que es el CDO, el CIO, luego el CTO, empieza a aparecer el CISO como figura también relevante en todo lo que es el apartado de seguridad de los datos. Al final es un modelo colaborativo. Todo lo que es asociado a la estrategia del dato, las compañías tienen que tenerlo responsabilizado y responsabilizado por los C-levels. Entonces, el CDO como tal es uno de los participantes, quizá el que inicialmente tenía el papel principal en la película, pero que realmente esto es un trabajo de equipo y de la compañía y sobre todo de sponsorización. ¿Cuál es la mayor dificultad que nos encontramos a la hora de llegar con una estrategia tan disruptiva en una compañía? Yo creo que quizá el desconocimiento de a qué nos va a llevar esto. Es decir, las compañías asumen que tener una estrategia, tener un gobierno del dato, va a suponerles un trabajo adicional sin, hasta la fecha, poder llegar a proyectar qué voy a poder conseguir, qué voy a ganar con este esfuerzo, porque va a ser un esfuerzo que van a tener que realizar, pero que creo que con un programa cultural basado en conceptos de data culture, data literacy, etcétera, hay que gestionar este cambio. No deja de ser un cambio que nos prepara para un nuevo paradigma. La realidad, y es algo que está consiguiendo la IA a fecha de hoy, es que la IA sin una estrategia de gobierno del dato, sin una estrategia de democratización de la información, sin una estrategia de calidad del dato, la IA no funciona. La precisión de los algoritmos, está demostrada por nuestra experiencia, se reduce en torno al 20 o 30%,
sobre datos gobernados o datos sin gobernar. Los tiempos de productivización de estos algoritmos o de creación de estos algoritmos se reducen alrededor del 10% cuando la información está en un business glossary, en un catálogo de datos, etcétera, etcétera, porque facilita precisamente a estas figuras de los data scientists la localización de la información en la compañía útil para que estos algoritmos funcionen. Entonces, este punto de palanca precisamente es lo que está consiguiendo la IA. Este cambio cultural lo está acelerando. Hablamos de cambio cultural, pero también has dado unos datos de medición. En algún momento, en otros países, pero ahora creo que lo tenemos que empezar a aplicar, hablamos de los OKRs, ¿no? Los Objective Key Results, y también de los enfoques a la hora de operativizar, ¿no? Ahora creo que está muy en boga el mundo Data Products. Uh-huh. Parece que estamos virando de casos de uso a conceptos producto del dato para empezar a operativizar y poder monetizar e incluso medir. ¿Veis que esto se vaya a empezar a asentar en las compañías como una forma de medir, una forma de operativizar lo que se está definiendo a nivel estratégico? Sí, yo creo que sí. O sea, de alguna manera antes nos será más complicado, más complejo poder medir toda esta transformación, ¿no? Toda esta estrategia de gobierno del dato que se definía en las compañías, al enfocarnos a obtener un producto de datos que sirve para que el negocio pueda tomar sus decisiones, acompañado de esa medición o esa definición de los objetivos, ¿vale? Para con todo esto nos ayuda a poder medir de alguna forma más sencilla ese retorno que se le da al negocio de todo ese esfuerzo que viene detrás, ¿no? Que ya no es defino un algoritmo o un caso de uso relacionado con inteligencia artificial, ¿no? Que parece que tiene mucho bombo, que va a ser muy chulo y tal, pero ostras, por detrás hay mucha cosa que se tiene que garantizar, ¿no? Y yo creo que este enfoque que están haciendo las compañías a definir productos de datos y medirlo mediante los OKRs, pues va a permitir poder medir mejor ese retorno. Para terminar este capítulo tan interesante, ¿cómo creéis que vamos a seguir evolucionando desde este viaje del CDO? ¿Tendremos nuevas figuras? ¿Habrá algún cambio que consideréis que ya está ahí en marcha? Sabemos que en alguno de los puntos algunas compañías pues tienen esas áreas de observatorio, ¿no? Para ver tendencias, creo que más vinculado al mundo tecnológico, pero ¿consideráis que también es necesario observar esas tendencias más pegadas al mundo de las personas? Seguro. O sea, yo creo que a fecha de hoy no somos capaces de imaginar a dónde nos va a llevar todo el tema de inteligencia artificial y la revolución que está suponiendo. Hace un par de años en un evento de Gartner comparaban la disrupción de la IA generativa y la aceptación que había tenido en las compañías en tan poco tiempo, lo comparaban con la revolución industrial, que lo que originó en su momento. Entonces, en el capítulo anterior hemos hablado también de revolución industrial. Tenemos claro que está ocurriendo. Es un impacto brutal. Pero yo creo que no estamos ni imaginando el 10% de lo que puede llegar a originar la IA. Sobre todo nos estamos basando en optimización de procesos, que es la parte más sencilla, permitidme utilizar la palabra sencillez con todo lo que implica y que hemos ido comentando, pero yo creo que va a plantear una nueva manera de hacer las cosas, no solo en el ámbito de optimización, sino en la generación de nuevos modelos de negocio, de cómo utilizar tus datos de manera diferente, porque al final, repito, creo que planteamos los casos iniciales, cómo voy a acelerar mi proceso productivo, pero creo que la gran transformación en las compañías vendrá como a partir de esos casos de uso, como a partir del uso de la inteligencia artificial, voy a redefinir mis procesos de negocio. No el punto concreto que quiero optimizar, que es lo que se está haciendo y que ya es un avance brutal respecto a la situación anterior, sino el replanteamiento completo de mis procesos de negocio. Y eso nos llevará a no sé qué, pero expectantes por que llegue y ver cómo vamos a afrontarlo. Muchísimas gracias, Sara y Tony, por acompañarnos hoy. Gracias por escucharnos a los que estáis detrás. Esperamos que hayáis podido exprimir el camino del viaje del héroe y volváis a nuestro podcast para seguir exprimiendo este elixir de conocimiento. Cualquier duda o algo que queráis ampliar en torno al CDO Journey, podéis contactar con nosotros por las redes sociales. En nuestro próximo episodio nos aventuraremos en un nuevo territorio, pero ya hemos hablado de él, el frenético mundo de la inteligencia artificial. Hasta pronto.